Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y hoy es un día muy importante. La Fundación Nacional Cubano-Americana y también la Fundación de los Abogados Cubano-Americanos, OCABA, acaban de presentar un proyecto de transición, un proyecto hacia la Cuba futura, un proyecto de reconstrucción nacional en Cuba. Nos acompañan Jordi Martínez Cid, presidente de CABA. Bienvenido. Mucho gusto, gracias por tenernos hoy en el programa. Un placer. Y también Jorge Masantos, ustedes lo conocen muy bien y además esa entrevista que tuvimos, pues gustó mucho en Cuba. La gente se llenó de esperanza, Jorge. Muchas gracias, Mario, y una vez más, bienvenido a tu casa y siempre un gusto, un honor y un privilegio poder hablar a mis hermanos y hermanas dentro de Cuba y al mundo, que deseamos una Cuba libre, democrática, próspera, que se nos avecina y se nos acerca. 2026 es el año del cambio, es el año de la libertad. ¿Por qué este año sí va? Bueno, primeramente, han sido muchos años de esclavitud de nuestro pueblo, casi 70 años, se dice y no se cree. Y creo que el 2026 es el año que nos toca específicamente por el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el secretario de Estado Marco Rubio, que es uno de los nuestros, que han dirigido una política defendiendo los intereses de los Estados Unidos de América, donde un país que ha aterrorizado a las Américas y también ha hecho operaciones antiamericanas en su historial, han dicho basta ya, que ya es hora que le llegue la libertad a ese pueblo de Cuba que tanto añora. Creo que el 2026 también es el año porque nos toca. Soy un hombre de fe. Creo que nos está guiando la luz de Dios, y mi mensaje a mis hermanos y hermanas, que la libertad viene. No es si viene, es cuándo y el cómo que viene. Y como en nuestra última entrevista que pudimos compartir y darle unas palabras de aliento y esperanza al pueblo de Cuba, hemos querido en la Fundación Nacional Cubano-Americana y específicamente con Jordi y con CABA, darle al pueblo cubano y a todos esos que aman la libertad alrededor del mundo un poco más de detalle sobre qué será la transición hacia la democracia dentro de Cuba, la salida del comunismo y la familia Castro, que lo que le ha hecho al pueblo cubano no tiene ninguna explicación lógica, y nace del odio y nace del mal. Pero nosotros estamos aquí para proveerle esperanza y luz al pueblo de Cuba. Como hablamos en la última entrevista, yo hablé mucho del milagro económico que va a ser Cuba en la reconstrucción, y hemos querido poner un documento donde podemos enseñarle al pueblo cubano el camino hacia la prosperidad. Porque yo creo que nosotros nos enfrentamos a una situación donde el mundo libre y nosotros, los que vivimos en la libertad en cubano, tenemos que escoger: o apoyamos un nuevo sistema político dentro de Cuba con nuevo liderazgo que le puede ofrecer al pueblo cubano una opción: o la prosperidad o la miseria, o la libertad y la represión. Y creo que eso es muy simple de escoger, que escogemos la prosperidad y la libertad. Y podemos hablarlo del pueblo cubano, de cuáles son los pilares sobre los cuales se debe montar una política económica dentro de un marco de ley que proteja las inversiones dentro de Cuba, que principalmente proteja a los cubanos. Nuestro mensaje es que el futuro económico de Cuba es para los cubanos. Cuba para los cubanos. Porque lo que ha tenido experiencia mi pueblo es que Cuba no ha sido para los cubanos. Ha sido para todos excepto los cubanos. Ha sido para los extranjeros, venezolanos, los rusos, los extranjeros, y en realidad nada más que para el bienestar de una familia. Y una empresa gaesa que ha manejado y se ha llevado todos los bienes de Cuba que le pertenecían al pueblo cubano, pertenecen al pueblo cubano. Hablamos en este documento y marco no solamente de cuáles son las condiciones necesarias para la inversión que sobra, y he hablado anteriormente de que para Cuba podemos esperar
para reconstruir los puertos, construir vivienda, construir casa, empezar a desarrollar el mundo tecnológico, porque no se cuestiona solamente de hoteles y playas y el turismo dentro de Cuba, es en realidad tener una red de infraestructura donde funcione el intercambio para que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, en un marco muy específico, donde hablamos al pueblo cubano de su derecho de vivir en su casa. Como yo hablé anteriormente, debemos tener un plan que en los primeros 5 años después de la caída de este régimen desastroso, que todo cubano tenga una vivienda dentro de Cuba, donde el sistema de salud en realidad pueda prosperar, que le pertenezca a todos los cubanos sin coste. La educación también, que sea una educación correcta, una educación que no es nacido en una filosofía comunista, sino abierto al modal del mundo y el modernismo que hoy tenemos. Y en realidad abriendo eso, que el cubano pueda viajar libremente y salir de la isla, que pueda tener su propio negocio. Y una de las cosas que hablamos en el documento, que si eh, que permitimos en Cuba todo lo que sea para el bienestar del cubano, que hoy en día se lo priva el régimen castrista. Hemos presentado este documento para enseñar al cubano el camino. Creo que es algo que se puede implementar y adoptar fácilmente después que vemos el derrocamiento del sistema comunista dentro de Cuba. Y junto con Cava y con Jordi, muy específicamente un marco legal y una transición, la cual va a hablar Jordi ahora, de cómo sería ese camino para que el pueblo cubano pueda ver qué se les avecina. Para mí es un orgullo de poder presentar esto al mundo, al pueblo cubano. Viene de nuestro corazón, porque lo que soñamos nosotros para Cuba y la oportunidad que tenemos por delante verdaderamente va a ser un milagro, no solamente económico, pero en una estructura política donde pueda el alma cubano de verdad resplandecer dentro de un mundo moderno que se le ha privado por casi 70 años. Me gustó mucho la frase que utilizaron de dependientes a dueños. ¿Cómo llevar eso a la justicia en medio de una Cuba en transición? Bueno, como bien dijo el señor Más Santos, esto no es solamente el año del cambio, pero sino el año de la esperanza. Pero la esperanza sin acción muere. Necesitamos hacer algo para atraer esta Cuba nueva, esta Cuba democrática, esta Cuba próspera. Y nosotros en la Asociación de Abogados Cubanoamericanos, conocido como CABA por sus siglas en inglés, hemos redactado este borrador. Es una ley fundamental para la transición a la democracia. Y cuando digo que es un borrador, es eso mismo, un borrador. Esperamos que el pueblo cubano lo pueda usar como una base para redactar cualquier cambio y hacer todo lo que sea necesario para cumplir con esa meta, ese gol que todos tenemos, que es una Cuba libre, próspera y que respeta, muy importante, los derechos humanos. En este momento hay un régimen odioso que no respeta la ley, que no tiene lógica y que no ha respetado estos derechos humanos. Entonces va a ser tremendo cambio tratar de instalar o restaurar una república donde haya un marco de ley que se respeta, donde el derecho, los individuos tienen derechos que se van a respetar. Y creo que este documento por lo menos es un esqueleto, ¿verdad? Es un principio para tratar de llegar a esa Cuba. Obviamente, como nosotros somos abogados, tiene muchas provisiones, muchos términos, pero sí una de las mejores cosas creo que tiene es lo simple que es, ¿verdad? La idea es no en el momento que venga la democracia, borrador y cuenta nueva, obviamente sí que tiene que haber cambio, pero también es importante mantener los servicios públicos, es importante mantener la seguridad en la isla, pero hay ciertas cosas fundamentales, ciertas leyes que son inviolables, que se tienen que respetar desde el primer día, y esos son los derechos humanos, la ley y la rigidez de esa ley que respeta no solamente el individuo y la propiedad privada, sino los derechos de inversionistas en el extranjero y el pueblo cubano en sí. Y todo esto dentro de un marco legal que aunque no es una constitución en sí, tiene todos los requisitos, primero para cumplir con la ley Helms-Burton aquí en los Estados Unidos, pero también para llegar a esa democracia donde tenemos unas elecciones libres y democráticas. Por ejemplo, una de las primeras cosas, uno de los primeros deberes de este gobierno transicional es
una reunión del pueblo cubano, sea en el extranjero, sea en la isla, y crear unos roles electorales para ver cómo es que se van a llevar estas elecciones, ¿verdad? Y cómo es que los cubanos en el extranjero puedan votar para sus representantes. Entonces, hay varias cosas así, también, como dijo el señor Más Santos, provisiones y términos donde se respetan los derechos de inversionistas y cómo es que podemos mejorar la vida del cubano ordinario. Este régimen ha mostrado que no puede suministrar para el bienestar del pueblo, especialmente en estos momentos. Y para darle la esperanza al pueblo cubano tiene que haber ese mejoramiento, ¿verdad?, de los servicios públicos. Tiene que ver, como dice el señor Más Santos, casa para cada cubano, un sistema de salud que sí, ¿verdad?, cuida al pueblo. Y creo que este documento, por lo menos, es una base que podemos empezar a llegar a ese mejoramiento, a esa inversión, a ese desarrollo que se espera. A mí me llamó mucho la atención el cambio radical en el concepto de Estado, de este Estado totalitario y paternalista que te hacía depender al Estado que te ve como persona con tus derechos, te respeta y que además es tu siervo, porque tú eres el que lo pagas con tus impuestos. Y me llamaba mucho la atención el tema, por ejemplo, de la renta personal, no impuestos a la renta personal, estas iniciativas de corte, digamos, más liberal en el sentido europeo del término. Em, Háblanos un poco de esto, Jorge. Joder. Uno, y quiero recalcar lo que explicó Jordi, porque creo que es importante que nuestros hermanos y hermanas de nuestra isla entiendan que esto es una base para que este proyecto de ley, nueva constitución, este consejo que se puede establecer de transición, para llevarle al cubano que sea el gobierno al servicio del cubano y no lo que ha existido por 70 años. Que sea un consejo compuesto de miembros de la sociedad cubana, de esos que han estado involucrados en los derechos y la lucha por los derechos humanos de los cubanos, de los miembros de la diáspora y el exilio de cubanos, todos juntos, para marcar el camino hacia unas elecciones libres para que sea el cubano que elija los líderes de su país, en el sistema político creo cual todos queremos y añoramos que para el bienestar del pueblo de Cuba. También como parte de este proyecto, y te voy a contestar la pregunta específicamente, es en Cuba todo se prohíbe. Y aquí nosotros hablamos de si no se prohíbe es permisible, porque tiene que existir libertad plena para el cubano, para hacer lo que el cubano quiera dentro de un marco de ley que se pueda respetar y se entienda que defiende al cubano, al ciudadano, al individuo, a la familia, a la empresa cubana. Eso es importante para su bienestar. Entonces, creo que lo lindo de esto es la simplicidad en la cual tratamos de explicar que este proceso nos puede llevar a un proceso donde el cubano puede estar sujeto a elecciones libres en un tiempo extremadamente reducido. Porque lo que va a ser la oposición a la libertad de Cuba, esos que se oponen a que el cubano coja a sus líderes, que Cuba sea verdaderamente un país democrático, que Cuba sea un país próspero, porque hay muchos enemigos hacia la prosperidad y la libertad de Cuba, muchos que se disfrazan con la pinta de la izquierda mundial, que en realidad lo que quieren hacer es domarle y qué puedes o no puedes hacer que el gobierno sea que te dicte tu vida, cuando debe ser el individuo y uno mismo. Eso yo creo que es lo bonito de este plan. Y en el aspecto económico de la reconstrucción de Cuba, del bienestar día a día del cubano, también no es difícil, porque existe talento fuera de Cuba. Existe un exilio, una diáspora totalmente dispuesto a contribuir a la reconstrucción de nuestra isla, para abrirle oportunidades a los cubanos dentro de la isla. Porque he dicho muchas veces, la diferencia entre un joven nacido en el exilio cubano, que ha podido ejercer su vida en plena libertad, y un joven de la misma edad dentro de Cuba, que los vemos todos los días aquí, es donde naces. Entonces te quita el sueño, la habilidad con tu talento de poder echar hacia adelante, etc. Pero sin embargo, llegan aquí, a este país, al exilio cubano, y se ven el exitazo que son ellos.
Por ejemplo, a mí me llena muchísimo el alma del potencial del futuro de Cuba cuando lo veo en los jóvenes becados que aspiran y llegan y nutren las mejores universidades de este país, que quieren seguir en los pasos de un gran abogado como Jordi, un empresario como lo hemos podido ser yo y mi familia en Miami, los miles y miles de cubanos que hemos prosperado alrededor del mundo. Eso va a ser el milagro cubano. El milagro cubano va a nacer en el éxito de los cubanos dentro de la isla. Y eso es posible porque lo hemos demostrado en toda esquina del mundo. En un mundo competitivo, este es el país más poderoso, más grande, más competitivo del mundo y nosotros los cubanos aquí hemos tenido gran éxito. Como le he dicho, aquí vemos aquí los rascacielos de Miami. Esta ciudad la hemos construido básicamente los cubanos desde el año 59, 60, 61, cuando llegaron nuestros padres y la primera generación aquí en los Estados Unidos. Eso es la esperanza nuestra para Cuba. Eso es lo que va a ser una Cuba del futuro. Entonces yo creo que nos avecina muy de cerca. Yo creo que mi mensaje a los cubanos es no tenerle miedo a los Estados Unidos de América, que es nuestro mejor aliado. Tienen en el secretario Marco Rubio, en el presidente Trump, dos hombres que quieren lo mejor para Cuba, lo que soñamos todos, lo que han soñado tanto que desafortunadamente no han podido ver una Cuba libre, que lo hemos tenido que enterrar aquí en los cementerios, fuera de su país natal. Y yo tengo un optimismo enorme. Y también tenemos que mirar a los Estados Unidos de América como una oportunidad para todos los cubanos. El mercado comercial más grande del mundo y nos queda a 90 millas de las orillas de este país. Yo creo que la relación entre los Estados Unidos y Cuba en el futuro va a nutrir el bienestar del cubano. Este discurso comunista de izquierda que los Estados Unidos y además los Estados Unidos va a ser la salvación de Cuba, porque ha sido la salvación de esos en la diáspora que hemos podido llegar aquí, porque este país abrió sus manos a los cubanos, abrió sus manos a mis padres. Esta Torre de la Libertad, que es un símbolo de la entrada de la comunidad cubana en el sur de la Florida, representó mucho para nosotros. Eso es lo que es los Estados Unidos de América. Un país libre, un país que ama la libertad. Aquí, y no solamente los cubanos, pero personas de todo el mundo huyendo represión. Este ha sido un país extraordinario. Y nosotros queremos crear en Cuba lo mejor y la mejor versión de lo que hemos aprendido de los Estados Unidos de América y de todos los otros países que han visto una diáspora cubana, poder implementarlo en Cuba para que ese milagro cubano se pueda hacer lo más pronto posible. Pero bueno, Jordi, el tema de la represión, los órganos represivos del régimen, ¿cómo sería para salir de eso? Bueno, lo triste es que esos órganos son los que mejores funcionan en el gobierno cubano, aún hoy en día. Lo que hace o lo que pretende hacer este documento es no necesariamente eliminar a todos que tengan cualquier vínculo con el gobierno, con el régimen actual de este nuevo gobierno transicional del país, sino que después de tomar un juramento, ellos puedan participar para tener una voz y para poder llegar a esas elecciones democráticas libres que, como todas elecciones libres y democráticas, van a haber diferentes puntos de vista. Igual, hay artículos ahí de esos que han violado las leyes y los derechos humanos universales, que son tan importantes. Hay un marco judicial donde se puede juzgar y eliminar su oportunidad de participar en esta Cuba del futuro. Es decir, esto no es una carta blanca al que fue un represor en Cuba, sino a aquellas personas que tienen las manos limpias de represión que puedan ayudar a construir una Cuba próspera y una Cuba futura. Siempre bajo el marco de ley y lo que se ha aprobado en las cortes con suficientes pruebas y lo demás. Cuba tiene que ser un país de leyes, cosa que no ha pasado por más de 60 años. Y por favor, ¿nos puedes hablar un poco sobre los ancianos? Tenemos el país más envejecido de América Latina. ¿Cómo vemos esa realidad en esta Cuba futura? Bueno, primero en el documento hablamos de eso. Tiene que existir ayuda a nuestros ancianos, a esos que por razones que sean físicas, por edad, temas mentales, tenemos que cuidarlos porque son nuestros hermanos y hermanas. Y quiero que todo cubano esté asegurado que existen los recursos, la maquinaria, las instituciones para proteger su bienestar.
que no le falte una comida, que no le falte una cama, que no le falte ayuda, sea médica o ayuda social a eso, que hoy en día no se lo provee el régimen, o mucho menos. Pero nosotros, como parte de nuestro programa, eso es una porción esencial, porque ellos son las verdaderas víctimas de este régimen totalitario. Son las personas que más han sufrido y ellos tienen que ser los beneficiarios principales de una transición hacia la democracia y la prosperidad en Cuba. En una frase, ¿cuál es su mensaje para el pueblo cubano que hoy nos ve? Bueno, quiero recalcar algo de lo que dijo el señor Más Santos. Nosotros que hemos nacido en el exilio, tenemos diferentes habilidades, hemos experimentado la vida, diferentes formas, diferentes experiencias, pero lo que tenemos en común con el pueblo cubano es que llevamos Cuba en el alma. Y creo que la Cuba del futuro se puede beneficiar mucho de nosotros, que si no hemos nacido aquí en el exilio, han pasado la mayoría de su vida aquí, porque hay ciertas habilidades, hay ciertas cosas que nosotros podemos usar. Hemos tenido la experiencia de vivir una democracia. Sabemos cómo funciona un sistema capitalista, uno que respeta al individuo de familia. Y eso son cosas que carece en Cuba y que hacen mucha falta. Ahora, Bueno, esas herramientas que le ha privado el gobierno cubano a los jóvenes en Cuba de no poder tener esa experiencia, la podemos proveer nosotros, hombres y mujeres que tenemos experiencia a los más altos niveles mundiales, para que Cuba sea no solamente un país del primer mundo, sino uno de los países más competitivos del mundo. Mi mensaje es que la libertad nos llene, la luz de Dios nos guía. Estoy muy esperanzado que eso lo veremos muy pronto. Existen tus hermanos y hermanas fuera de la isla de Cuba, que estamos aquí para ayudarte, para dar, no para llevarnos absolutamente nada. Y yo creo que nosotros todos que trabajamos juntos y hemos tenido experiencia en esta lucha que tantos años ha tomado, estamos muy esperanzados, estaremos a su lado, estaremos mano en mano en reconstruir nuestra patria. Y recuerdo muchas veces las palabras de mi difunto padre, que cuando hablamos de cómo fue ese accidente de la historia llamado Fidel Castro y cómo llegó al poder en Cuba, mi padre decía, a Cuba no le faltaban grandes hombres y mujeres, le faltaban instituciones que defendieran los ideales, los marcos de ley, para poder evitar un derrocamiento de un sistema comunista que vaya a esclavizar a nuestro pueblo. Y yo creo que diseñado en todos estos planes que vemos, porque son todas recomendaciones y borradores, es establecer instituciones fuertes para que jamás se vaya a repetir este mal sueño que ha tenido que pasar Cuba por casi 7 décadas. muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario.